contamos con Silvia Greenberg, investigadora de CONICET, directora del Centro de Estudios de Desigualdades, Sujetos e Instituciones, y profesora regular de Sociología de Educación y Pedagogía en la Escuela de Humanidades UNSAM. Profesora regular Pedagogía y coordinadora del área sociopedagógica UNPA-UACO. Su trabajo de investigación en el marco de los estudios de gubernamentalidad, biopolítica y educación se concentra en la pregunta por la desigualdad atendiendo a los procesos de subjetivación. Durante los últimos años ha trabajado desde una perspectiva etnográfica en escuelas emplazadas en contextos de extrema pobreza urbana y degradación ambiental. La producción audiovisual constituye una de sus herramientas de trabajo y estudio. Miembro de la Red Unidesarrollo, Coloquios Latinoamericanos de Biopolítica y GT Infancia y Juventud, LACSO. ¿Se escucha así? ¿Sí? Sí. Bien. Dos cosas. Primero, agradecer a las organizadores, el entusiasmo académico. A esta altura del año es mucho decir. Y en particular la paciencia que me han tenido, sobre todo en los últimos días, con los plazos. Verdaderamente reconocer el trabajo que han hecho para que estemos todos y todas acá. Y lo segundo, así como hay un texto de Foucault muy conocido que se titula "Esto no es una pipa", bueno, esto no es una conferencia, van a ver que es algo un poco menos. Así que pueden descansar tranquilos, más o menos en la página 11 yo los despierto, escuchan las conclusiones y charlamos sobre eso. Creo que se me van a volar, perdón. Gracias. Esto es todo en vivo, perdón. No saben lo nervioso. Bueno, comenzamos. Las alusiones explícitas de Judith Butler a cuestiones biopolíticas es prácticamente escasa. La misma autora ha reconocido su deuda respecto de ese campo de problemas. Sin embargo, en su obra reciente es posible rastrear algunas pocas consideraciones, en particular aquellas que suponen una revisión o adecuación de la noción de gubernamentalidad a ciertos contextos de violencia represiva por parte del Estado norteamericano, afirmaciones que permiten repensar los alcances y las limitaciones de las herramientas Foucaultianas. Con ocasión de la situación de los detenidos en la prisión de guerra de Guantánamo, al margen de las garantías jurídicas expresas en convenciones internacionales que han sido suscritas por el gobierno norteamericano, Butler propone pensar las formas específicas en que el poder soberano sobrevive como un anacronismo reanimado, en la regulación de ciertos sectores poblacionales en contextos de excepción legal. Con estas intervenciones, Butler no se propuso fortalecer el Estado de Derecho per se, lo dice explícitamente, sino más bien cuestionar, la cito, el lugar que ocupa la ley en la articulación de un campo de derechos y obligaciones concebidos internacionalmente que limite y condicione la reivindicación de la soberanía del Estado. Fin de la cita. Más aún, Butler pretende formular un relato de poder que permita producir otros espacios concretos de intervención en relación a los efectos deshumanizadores que tiene la nueva prisión de guerra. Así como Membe ha trabajado en las plantaciones de esclavos negros, o Agamben ha trabajado la cuestión del campo, ella quiere trabajar la cuestión de la nueva prisión de guerra. La producción de ese otro relato, entiendo, hace preciso revisar otros lugares en los que Butler contrapesa las formas tanatopolíticas en las que aún se expresa el poder soberano con otras formas de resistencia, o si se quiere, con otras políticas de la vida. Estas formas de resistencia no solo expresan su compromiso con una determinada concepción de agencia, sino que también nos permiten pensar el modo de subvertir la violencia
de ciertos marcos normativos, políticos, económicos y simbólicos, y también nos permiten idear críticamente otras formas de regular los afectos que susciten un nosotros menos represivo. Primero, en Detención Indefinida, un artículo publicado en Vida Precaria, la versión castellana salió en el 2006, Butler se demora en la reconsideración de la noción de gubernamentalidad y en sus vínculos con otras categorías no menos significativas en la constelación conceptual Foucaultiana de los 70. Con ocasión de la escandalosa situación en la que se encontraban y se encuentran todavía los prisioneros en la bahía de Guantánamo, una prisión de guerra en la que los detenidos no son considerados sujetos protegidos por la ley internacional. Con ocasión de ese desafío, Butler examinaba, cito, aquellas concepciones normativas del humano que a través de un proceso de exclusión producen una multitud de vidas invivibles, cuyo estatus político y legal se encuentra suspendido. Fin de la cita. Tal como recuerda Butler, la noción de gubernamentalidad, formulada en el curso Seguridad, Territorio y Población, da cuenta de las transformaciones ocurridas en el poder político en lo que respecta a la administración y regulación de las poblaciones y cosas, y de cómo tales modificaciones redundaron en la revitalización del poder estatal. Si hasta la primera modernidad la vitalidad del Estado provenía de un poder soberano unificado, hacia fines del siglo XVIII se consolida la gubernamentalidad como un modo de gobierno que, diferente al modelo soberano, se iba a volver característico de la modernidad tardía. En tanto modalidad de poder vinculada al mantenimiento y control de cuerpos e individuos, como con la producción y regulación de poblaciones, y con la circulación de cosas que mantienen y limitan la vida de la población, la gubernamentalidad supone un conjunto difuso de tácticas y estrategias. Funciona tanto a través de instituciones y discursos estatales como no estatales. No obtiene su sentido de un único sujeto soberano, y así es que puede disponer y ordenar poblaciones para producir y reproducir sujetos, prácticas y creencias en relación con fines políticos específicos. En dicha reconstrucción, Butler subraya particularmente un aspecto del modelo gubernamental que ya está contemplado en el marco de la formulación Foucaultiana. En vista de que no hay un reemplazo efectivo del modelo soberano por el poder disciplinario y de este por el poder gubernamental, más aún hay una triangulación por especificar entre soberanía, disciplina y gestión gubernamental, es claro entonces que la emergencia de la gubernamentalidad no entraña necesariamente la desvitalización de la soberanía. Esto es lo que ella quiere insistir. Aunque tal emergencia suponga cierto debilitamiento del modelo soberano tradicional, Butler insiste en que el poder soberano resurge como un anacronismo reanimado, liberado de sus tradicionales puntos de anclaje. Si bien ya no funciona ligada a la legitimidad del Estado o al Estado de Derecho, la relocalización de la soberanía en el campo de la gubernamentalidad no solo pone en cuestión una concepción lineal de la historia, lo arcaico del poder soberano irrumpe en ese presunto continuo de la historia, sino que nos invita también a cartografiar otras formas específicas de coexistencia entre soberanía y gubernamentalidad. En el caso de Butler, una prisión de guerra como Guantánamo reconfigura la forma actual del poder estatal norteamericano, concretamente, tanto respecto de la gestión gubernamental de la población como del ejercicio de la soberanía en actos que suponen una palmaria suspensión de la ley. En otras palabras, la reemergencia de la soberanía se hace visible en el ejercicio estatal de ciertas prerrogativas de poder. De modo perturbador, esas prerrogativas se reservan a uno de los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, y a ciertos funcionarios administrativos que no estaban suficientemente legitimados. Contra ciertas normativas jurídicas de alcance internacional, por caso la Convención de Ginebra, cito a Butler, una forma perdida o erosionada de soberanía es reanimada por reglas que adjudican las decisiones finales acerca de la vida y de la muerte a la rama ejecutiva del gobierno o a funcionarios no electos ni sujetos a ninguna restricción constitucional. Fin de la cita. Por otra parte, Butler reconsidera otro aspecto de la argumentación Foucaultiana. Aunque la gubernamentalidad pueda valerse de la ley como táctica, la autora norteamericana insiste
en que caben otros usos instrumentales de la ley en el tiempo presente. La ley no solo aparece como una táctica entre otras, sino que puede ser suspendida para fortalecer el poder discrecional de ciertos estamentos del Estado. Es decir, la suspensión de la ley, en tanto táctica de gubernamentalidad, deja espacio para el resurgimiento de la soberanía. La soberanía se reintroduce en el mismo acto en que el Estado suspende la ley o la distorsiona para su propio beneficio. En ese caso, se corrobora una particular vinculación entre soberanía, gubernamentalidad y ley. Las dos primeras, soberanía y gubernamentalidad, son irreductibles a la ley. Ni soberanía ni gubernamentalidad están fundadas necesariamente en la ley. Ni una ni otra se identifican exclusivamente con el desarrollo de tácticas jurídicas. Es decir, en el marco de la convergencia entre gubernamentalidad y soberanía, se suspende la ley o se la instrumentaliza a fin de constreñir una población dada. En nombre de la soberanía de la nación, se cancelaba selectivamente el Estado de Derecho y se transferían ciertas prerrogativas soberanas al Poder Ejecutivo y a la administración militar. En ese caso, es claro que el Estado ya no puede ser, si alguna vez lo fue, una poderosa unidad que ejerza de manera omnímoda el poder soberano sobre el territorio y la población. La gubernamentalidad, en realidad, da cuenta, cito, de un campo de poder político donde las tácticas y los fines se vuelven difusos y en el que el poder político deja de adoptar una forma unitaria y causal. Fin de la cita. Si la gubernamentalidad supone la cancelación de la soberanía en sus términos tradicionales, otra forma de soberanía, aquella que conlleva la cancelación gubernamental de la ley, compensa esa cancelación. Cito. La soberanía que resucita, así, señala Butler, no es entonces la soberanía de un poder unificado bajo condiciones de legitimidad. Más bien se trata de una forma ilegal y de una prerrogativa del poder. Un poder anómalo par excellence. Qué lindo lo dije, par excellence. Lo estuve practicando un buen rato. Segundo. Quedó muy peroncho. Tal como acontece en la obra de George Agamben, puede verse que Butler enfatiza la relativa sucesión cronológica que se daría entre soberanía y gubernamentalidad, secuencia que el mismo texto Foucaultiano, como ella reconoce, cuestiona. Pese a ello, Butler opta por dar otra vuelta de tuerca al vínculo secuencial entre soberanía y gubernamentalidad, siguiendo de cerca la argumentación agambeniana. En otros puntos con Agamben discute, pero en este lo sigue bastante de cerca. En el autor de Homo Sacer, señala Butler, cito, las formas contemporáneas de soberanía existen en relación estructuralmente inversa al Estado de Derecho y surgen precisamente en el momento en que el Estado de Derecho queda suspendido. La soberanía define el poder de suspender la ley. Fin de la cita. El acto por el cual el Estado anula su propia ley o cancela su aplicación debe entenderse como genuino ejercicio de poder soberano, con lo cual es claro que el poder estatal no se agota en el cumplimiento del Estado de Derecho. En relación a esta capacidad soberana de suspender la ley, Butler acentúa un aspecto que le resulta fundamental para comprender el poder represivo estatal que se expresa en la prisión de guerra. Con el estado de excepción, se suscita una versión contemporánea de la soberanía que busca abolir la división de poderes. Y este es el punto que ella quiere destacar, la abolición de la división de poderes. De modo performativo, dicha suspensión de la ley reanima una soberanía espectral dentro del campo de la gobernabilidad. A través de ese acto de sustracción, el Estado produce una ley que no es una ley, una corte que no es una corte, un proceso que no es un proceso. Fin de la cita. Un supuesto estado de emergencia, la seguridad de la nación americana, justificaba la cancelación de una serie de procedimientos judiciales y su sustitución por un conjunto de normas gubernamentales, discrecionales y arbitrarias que restablecían el poder soberano de funcionarios que no son auténticos soberanos, pero que actuaban como tales. Decidían quién sería detenido y quién no, quién saldría de prisión y quién no, sin que tales decisiones fueran revisadas por un tribunal judicial superior. Aquí en Córdoba, Giannina Moretti Basso supo establecer algunas semejanzas entre este escenario gubernamental descrito por Butler y la
y el escenario que sustenta entre nosotros la aplicación inconstitucional del Código de Faltas en Córdoba. Por otra parte, la soberanía regresa al Ejecutivo y eclipsa la división de poderes. El Poder Ejecutivo decide cuándo y dónde convocar un tribunal militar o aplazar completamente esa decisión de manera soberana, colocando a los prisioneros de guerra en una situación de detención indefinida que reitera un ejercicio arcaico del poder soberano. En otras palabras, el estado de cosas que le preocupa a Butler en este texto no solo supone que la gubernamentalidad se convierta en un nuevo espacio para la producción de otra soberanía, sino que ésta se imponga al sistema legal establecido y que poderes soberanos vicarios queden a cargo de la aplicación discrecional de la ley. Ahora bien, ¿cómo se ha de entender ese funcionamiento extrajurídico del redivivo poder soberano? Para Butler, la reanimación anacrónica de la soberanía en el campo de la gubernamentalidad conlleva, por una parte, una preservación del poder soberano mismo. Como el mismo Foucault sugería, en el marco moderno, tradicional, el poder soberano no buscaba otra cosa que la afirmación de su propio poder como legítimo y efectivo. Esta circularidad autorreferencial de la soberanía se valía de la ley para garantizar la sumisión al poder soberano mismo. En la versión contemporánea que Butler revisita, en cambio, esa legitimidad resulta irrelevante. En la medida que la ley se vuelve táctica del poder gubernamental, los procedimientos de este último se vuelven extrajurídicos sin ser ilegales. En efecto, en esa estrategia gubernamental que constituye la prisión de guerra, se hace patente la extensión de otra autojustificación de la soberanía. El poder soberano ya no se sustenta en la legitimidad del marco legal que él mismo produce, sino más bien en la dimensión extrajurídica de un poder gubernamental que tiene la potestad de suspender la eficacia de la ley. En tal caso, si decimos que la gubernamentalidad asegura la continuidad del Estado cuando la soberanía ya no es capaz de hacerlo, eso no significa la cancelación de toda forma de poder soberano. Significa más bien que el Estado, con independencia de que sea legítimo o no, continúa sobreviviendo como espacio de poder gracias a la gubernamentalización. Y esto significa que sobrevive gracias a la gestión diferencial del acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad, a los bienes culturales de determinados sectores de la población. ¿Qué uso de la soberanía cabe pensar en este contexto de gubernamentalización? En un marco semejante, en el que la esfera de la administración de la población se realiza por afuera de la ley, la soberanía no desaparece, pero tampoco funciona como principio de legitimidad. Otra forma de soberanía se refuerza en el momento en que el poder gubernamental sustituye a la soberanía en su versión más tradicional. En efecto, el poder soberano que resucita en el modelo gubernamental se autojustifica de manera radical o tautológica, en un esfuerzo por mantener y ampliar su propio poder al margen de cualquier pretensión de legitimidad. En otras palabras, la soberanía resituada en la constelación gubernamental anima de otros modos la vida del Estado. El poder soberano, en suma, aún sigue haciendo lo que mejor sabe. Ejerce y aumenta su propio poder de ejercerse, pero en las condiciones presentes lo logra a través del control de la población en un marco de excepción legal. Cuando la soberanía funciona en el campo de la gubernamentalidad, se refuerza a sí misma por la administración ilegal de la población. Cito, administrar una población, señala Butler, no es solo entonces un proceso por el cual un poder regulatorio produce un conjunto de sujetos. También constituye un proceso de subjetivación. Fin de la cita. Administrar una población, entonces, entraña, en el contexto que el autor examina, la conversión de una población en algo menos que humano, privándola de sus derechos, volviéndola humanamente ininteligible, y en tal caso, la autora entiende que esta puesta en cuestión del estatus de humano de los prisioneros de guerra es una invitación a revisar cómo funcionan nuestras imputaciones de humanidad, qué es lo que articulan o justifican, qué es lo que dejan fuera, qué es lo que invisibilizan. Los usos hegemónicos de humano, racionalidad, civilización, que supone cualquier justificación de las operaciones ilegales que se cometen o cometieron en Guantánamo, nos devuelven una y otra vez a la reconsideración minuciosa de lo que propone Foucault.
examinar cómo se triangulan allí o en cualquier otro escenario represivo soberanía, disciplina y gubernamentalidad al servicio de la regulación poblacional en los términos restrictivos que habilitan los dispositivos de seguridad. Y yo agregaría esto, cómo se triangulan específicamente en esa particular singularidad de ese o del contexto en el que estemos pensando. Volviendo a lo que Alejandro planteaba sobre la singularidad de un determinado momento que uno pretendía captar. Tercero, en un artículo posterior titulado Capacidad de supervivencia, vulnerabilidad, afecto, publicado en Marcos de Guerra, la versión castellana es del 2010, Butler volvió sobre los prisioneros de Guantánamo y ofreció algunas consideraciones en torno a la capacidad de resistencia en contextos de supervivencia extrema. En este texto, sugiero, Butler ofrece como contribución a una biopolítica afirmativa una serie de reflexiones acerca de la vulnerabilidad corporal que permiten pensar las condiciones de la agencia resistente. En ese caso, la tanatopolítica, que estaría expuesta en detención indefinida, encontraría en este artículo posterior una contraparte que permite pensar de modo más generalizado lo que puede un cuerpo, de cara a la violencia, en la ontología social que la autora compone en su obra reciente. Al final de esa intervención, Butler revisa brevemente una colección de poemas de Guantánamo, unos pocos poemas, unos 22 poemas que sobrevivieron a la censura del Departamento de Defensa norteamericano y que fueron compilados por un grupo de activistas y abogados en favor de los derechos humanos. La justificación para destruir y confiscar esos materiales era que por su contenido y formato representaban un riesgo para la nación. Ahora bien, ¿qué tenían esas piezas líricas para constituir tamaña amenaza? Inscritos en los géneros líricos propios de la poesía coránica, algunos de ellos son testimonios de la tortura sufrida, otros exponen ásperos comentarios políticos y en conjunto desnudan la hipocresía de una nación que tortura y mata en nombre de la paz y la libertad. Vehiculizaban ciertas formas de afecto que desafiaban desde la más extrema vulnerabilidad las regulaciones que imponen los marcos represivos de la prisión de guerra. ¿Qué dicen, se pregunta Butler, estos poemas acerca de la vulnerabilidad y la capacidad de supervivencia? Las palabras estaban grabadas en pequeñas tazas de plástico o escritas en papeles que se fueron perdiendo. Algunas lograron salir del campo y restituyeron una relación social con el mundo que podría pensarse imposible. En esas pocas palabras conservadas, esos cuerpos encontraron cierta supervivencia provisional. En la sujeción a la tortura se corrobora la vulnerabilidad del cuerpo, se mancilla la necesaria interdependencia. La precariedad del cuerpo se traduce en los términos estrictos de la dañabilidad. Sin embargo, Butler entiende que los poemas de Guantánamo también expresan que la vulnerabilidad no se reduce a la posibilidad de ser dañados. Aunque el estatus precario del cuerpo pueda convertirse en condición de sufrimiento, cito, también sirve a la condición de la capacidad de respuesta, a la condición de una formulación del afecto entendida como un acto radical de interpretación frente al sojuzgamiento indeseado. Fin de la cita. Es decir, en los poemas de Guantánamo se hacen patentes dos verdades distintas acerca del cuerpo. Por su notoria exposición, no solo es el lugar donde se hace posible el sojuzgamiento y la tortura, sino que también puede ser la condición del cuidado y del florecimiento moral. La socialidad es el marco en el que se hace posible nuestra supervivencia. Nuestra interdependencia se vuelve a la vez promesa y amenaza. En los poemas se comunica un sentido de la mutua solidaridad que desafía las ideologías de la seguridad nacional y de la soberanía estatal. Aunque no sean capaces de modificar el curso de la guerra o el poderío militar del Estado americano, esos poemas son para Butler la prueba fehaciente de una vida tenaz. A su modo, los poemas funcionan como, cito, actos críticos de resistencia, interpretaciones insurgentes, actos incendiarios que viven a través de la violencia a la que se oponen. Fin de la cita. Como puede verse,
la lectura butleriana de los poemas de Guantánamo, en tanto índice de supervivencia en situaciones de extrema violencia, supone al menos dos presupuestos. En primer lugar, Butler supone una estructura del cuerpo socialmente extática, según la cual éste aparece como un fenómeno social en la que resulta vulnerable y expuesto a los demás. Es decir, una ontología social corporal en la que la persistencia del cuerpo depende de condiciones e instituciones sociales. En tal caso, nuestra capacidad de supervivencia supone el reconocimiento del estrecho vínculo con los demás. Más allá de las ontologías que reducen los cuerpos a entidades discretas y circunscritas a determinados límites reconocibles, Butler propone pensar el cuerpo como algo que está fuera de sí mismo, en el mundo de los demás, en un espacio y en un tiempo que no controla, y no solo existe en el vector de estas relaciones, sino también como tal vector. En este sentido, dice, el cuerpo no se pertenece a sí mismo. Esta exposición supone el vínculo ineludible con la alteridad. El encuentro, desencuentro con otros anima en cada uno cierta capacidad de respuesta que es estrictamente afectiva. Como tales respuestas afectivas son resultado de ciertos marcos interpretativos que la condicionan, o bien puede ocurrir que nuestros afectos refieran y reproduzcan esos marcos, o bien puede ocurrir que cuestionen el carácter dado de esos marcos, suministrando así condiciones afectivas para la crítica social. En tales marcos afectivos se funda nuestra capacidad de respuesta al mundo, y por eso mismo también se funda nuestra responsabilidad respecto de los otros. En segundo término, Butler supone una concepción del nosotros en la que nuestra responsabilidad frente a los demás está mediada por ciertas regulaciones del afecto. De estas últimas dependen nuestras reacciones morales respecto de lo que aborrecemos y aprobamos. Aquí Butler refiere las inquietudes del antropólogo Talal Azar. La doble vara con la que medimos el atentado suicida, que es motivo de escándalo moral, y los crímenes perpetrados por un Estado soberano, que son finalmente justificados en razón de criterios de seguridad. Tales reacciones toman la forma de afectos y se hallan reguladas por marcos interpretativos que en último término determinan qué vidas nos importan y cuáles nos resultan irrelevantes, cuáles merecen duelo público y cuáles no. Dichas reacciones morales se hallan condicionadas por marcos interpretativos que funcionan diferenciando entre poblaciones de las que dependen nuestras vidas y otras que representan alguna amenaza directa o indirecta de nuestra supervivencia. En este último caso, tales poblaciones no aparecen como vidas, sino como amenazas a la vida, con lo cual su pérdida resulta indolora respecto de las que guardan alguna semejanza étnica o religiosa con nuestras propias vidas. Despierten, estamos en la página 11, les leo las conclusiones. ¿Ya estamos? De lo dicho hasta aquí, solo me atrevería a proponer dos conclusiones que ya han sido esbozadas a lo largo del trabajo y que habría que seguir profundizando. La primera es la revisión butleriana de la gubernamentalidad Foucaultiana. La primera es la idea de que la revisión butleriana de la gubernamentalidad Foucaultiana nos permite, en términos formales, pensar otros escenarios de violencia represiva. A la manera de un ejercicio que puede iterarse en otros contextos, muestra con claridad que la caja de herramientas de Foucault no se puede aplicar así sin más. Al menos en lo que respecta a modelos gubernamentales del gobierno, se hace evidente la necesidad de revisar en cada caso el modo específico como se entretejen soberanía, disciplina y gubernamentalidad. Solo así parece posible explicitar los modos selectivos en que se expropia a ciertos sectores de la población y bajo qué dispositivos de seguridad se los controla. Y segundo, contra los relatos tanatopolíticos que entienden la biopolítica en los términos estrictos de una política sobre la vida, piénsese particularmente en cierta lectura trágica que se suele hacer de la obra de Agamben, la biopolítica butleriana ofrece cierta concepción de la agencia resistente que permite pensar otras políticas de la vida, es decir, biopolíticas afirmativas en las que los recursos del cuerpo vulnerable son capaces de desplazamientos subversivos imprevisibles. Más allá de aquellas perspectivas reduccionistas que equiparan biopolítica con producción de vida desnuda, la más reciente filosofía butleriana reitera cierta concepción de agencia que resulta propicia para pensar lo que puede un cuerpo expuesto a la violencia
y permite también examinar los marcos regulatorios del afecto que favorecen la precarización selectiva de ciertos grupos sociales. Muchas gracias. Bueno, así está bien, ¿no? Buenas tardes a todos, a todas. Sé que uno repite, pero vale la pena repetir las gracias y también las felicitaciones, porque es un enorme esfuerzo organizar este tipo de eventos. Uno deja días enteros puestos al servicio del evento, y para nosotros que venimos es una alegría y una posibilidad de estar, juntarnos, debatir, pensar. Así que gracias por la invitación y gracias por la organización. Yo lo que voy a intentar compartir hoy son una suerte de reflexiones surgidas del trabajo de investigación que vengo haciendo hace años. Debo decir que fui obediente y en la invitación la idea era hacer una suerte de reflexión sobre los usos que uno hace de la obra de Foucault, y un poco me atuve en esto a la hora de preparar mi presentación. Yo creo que mi primer encuentro con Foucault está ligado con aquella pregunta que en cierta medida define la obra de Foucault o atraviesa la obra de Foucault, que es el famoso cómo llegamos a ser quienes somos. Cuando yo me encuentro con Foucault, la primera sensación en el campo de la investigación que yo estaba teniendo, y sobre todo porque en el campo de la educación en particular, que es mi campo base, es que estábamos empezando a hacer algo diferente, ¿no? Digamos, algo estaba dejando de ser y algo estaba empezando a ser. Y es ahí donde se inscribió y se sigue inscribiendo en la investigación que intento hacer. Y es en el margen enorme que imprime esta interrogación que voy a intentar aquí poner alguna reflexión, porque entiendo que permite de alguna manera articular alguna comprensión en torno a las tecnologías y enunciados que componen la racionalidad de nuestra época, e incluso diría un poco más las líneas de subjetivación. La primera cuestión que pasa en el campo de la educación es que cualquier enunciado que en algún momento componía la pedagogía crítica, y que probablemente cualquiera de ustedes, porque hay algo que tenemos todos, es que fuimos alguna vez a la escuela, y ese es un problema en la educación porque todos se vuelven expertos casi sin más. Pero bueno, todos tenemos alguna idea de lo que es una suerte de crítica, de aquella escuela que fuimos, la autoritaria, la que tenía una respuesta única, etcétera, etcétera, que por supuesto en el campo de la educación estaba siendo muy criticada ya en los años 60, y que se instala la crisis y necesidad de cambio definido en torno de aquello que deberíamos ser, ¿sí? Por tanto, aquello que deberíamos ser, y por tanto los cambios que teníamos que operar sobre nosotros mismos y sobre las instituciones para redireccionar nuestras conductas. En la Argentina, este tipo de construcciones empiezan a aparecer no en los 90, sino en los 80, y en realidad en un ratito voy a decir que un poco antes. Así, nociones como participación, compromiso, flexibilidad, cambio, adaptación, emprendimiento, autoevaluación, ciudadanos críticos, trabajadores preparados para aprender y para devenir empleables, aprender a aprender, entre tantos otros, definen el horizonte de los enunciados en torno de los cuales la educación, previa a la sociedad, los sujetos que estamos llamados a ser, pasaría a ser orientada. Creo que este tipo de enunciados atraviesan campos muy diversos, y muchos de ellos ayer se trabajaron, incluso hoy algunos fueron también esbozados.
Es en ese marco que lo que uno puede decir la caja de estudios o de los estudios de gubernamentalidad para mí se volvía clave para someter a interrogación aquello que creo que no deberíamos dar por sentado. Y en este sentido me parece que gran parte de los relatos de la crisis y la necesariedad del cambio se empiezan a articular en torno de antiniomas clave, como inclusión-exclusión, estado presente, estado ausente, y yo creo que justamente esta clave, esta caja de estudios permite disolver antinomias, o justamente lo que dice que hay que hacer con las antinomias, disolverlas. Es la forma de salir de ella. ¿Cómo funcionan estos enunciados? ¿Cómo se articulan en esta hora ya no tan nueva formación discursiva? Quiero decir, más que pensar en la ausencia y la presencia, me parece que la interrogación, o por lo menos la interrogación que yo intento hacer, es qué forma asume la presencia, porque creo que ausencia no la hay, sino en todo caso hay otras formas de presencia. Y en ese sentido, y en paralelo a la noción de gubernamentalidad, hay otro concepto que por lo menos para mí se vuelve clave para la comprensión de aquello que estamos siendo, que es el concepto de dispositivo. Que también se nombró, y me parece que el concepto de dispositivo, y justamente Foucault de hecho lo desarrolla en paralelo a la construcción del concepto de gubernamentalidad, él permite, por lo menos a mí, creo que permite articular o pensar cómo se van articulando enunciados, visibilidades, que provienen incluso de campos muy diferentes y mucho más como cierta crítica es recolocada como línea de enunciación que compone la verdad de nuestra época. Quiero decir, el concepto de participación para mí es un ejemplo claro de esto. Hoy, digamos, si en los años 70, en los años 60, el llamado a la participación era claramente un llamado crítico de resistencia, hoy participar es devenir responsable por la gestión de sí y el aprender, digamos, forma parte o es recolocado en esta, o rearticulado en estas nuevas lógicas de enunciación. A la vez, y aquí quiero comentar una escena de campo con la que voy a intentar cerrar, yo llevo muchos años con un equipo, en realidad no solo yo, que semanalmente trabajamos en escuelas y en barrios de la zona del SEAMSE, José León Suárez, que probablemente quienes no son o algunos lo conocerán, estos no, pero son las zonas más empobrecidas de la región metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, de donde salió el Tren Blanco, y que están localizadas enfrente del SEAMSE, por tanto la población vive prácticamente de muy diversas formas de la basura. Pero nos encontramos en la escuela con esta escena que quería comentar. Un día llegamos a la escuela y un chico había saltado el muro para entrar y no para retirarse. Se imagina que la escuela estaba enloquecida, porque no sabían cómo iban a castigar a alguien que de hecho había saltado el muro para entrar. Yo creo, y después voy a cerrar con esto, voy a decir qué es lo que entiendo que pasa ahí, pero el concepto de dispositivo permite entender algo de lo que pasa ahí, porque ese episodio se vuelve clave histórica, o sea, se vuelve líneas de subjetivación, líneas de actualización, donde eso que ocurre uno lo puede pensar históricamente, y creo que algo de eso ocurre ahí. Ahora, digo, de forma tal que, si la disciplina tiene o tuvo una clara expresión en la conformación del aparato escolar moderno, y la biopolítica involucró algo así como una biopedagogía, creo que involucra aún verbigracia de la escuela, pero también otras tecnologías, también educativas y o saberes como los folletines, el higienismo, que creo que, o por supuesto impactaron terriblemente la escuela, el higienismo va más allá de la escuela, pero que en sí el higienismo es una práctica pedagógica. En nuestras contemporáneas sociedades, la pregunta por quienes estamos siendo nos vuelve a poner en la escena la interrogación acerca de las líneas de fuerza que componen los actuales dispositivos que entiendo se presentan en la lógica de gerenciamiento. El concepto de gerenciamiento lo uso a propósito porque me parece que es provocador, ¿no? El management queda como muy ligado a la lógica de la empresa. Y me parece que la lógica y la gestión a veces se confunde con otro tipo de prácticas. Y me parece que el concepto de gerenciamiento permite como ver cómo determinados enunciados
prácticas discursivas y no discursivas, atraviesa ámbitos muy diversos de la vida social, de los cuales muchos se han hablado en el taller y hoy. La educación, a pesar de su mala prensa, constituye un lugar clave, no solo para problematizar quiénes somos o quiénes estamos siendo, sino también constituye el horizonte de quiénes estamos llamados a ser. Hay una cuestión que es interesante cuando uno hace investigación, que no está hablando de lo que es, sino que está hablando de los sujetos a formar. Y en esos sujetos a formar y en esos contenidos que tienen que asumir en la formación de esos sujetos, también se delinean los sujetos que deberíamos ser. Y ahí me parece que hay una suerte de juego entre presente, futuro, o aquel futuro que creemos que hacer, que me parece que es sugestivo cuando se hace investigación o la investigación al campo. La educación es la acción por excelencia, donde se definen estados presentes y se delinean las bases del futuro que se espera que seamos. Y ahí también, en el campo de la educación, y nos permite de alguna manera discutir la novedad de lo nuevo, o más bien hacer una genealogía de quiénes estamos siendo y de las periodizaciones que en los últimos años condensan todo en los 90. Así, por ejemplo, en los años 60, en pleno desarrollo y formulación de la teoría del capital humano, se comienzan a diseñar los sistemas educativos en América Latina, aunque no solo, y de la mano de la Alianza para el Progreso, en clara consonancia con esos conceptos. Si uno mira las políticas de desarrollo y las políticas educativas de los años 60, están ahí ya plasmados los principios que hoy llevamos o ponemos como cuestiones propias de los 90, pero que en realidad ya la CONADE, la Comisión Nacional para el Desarrollo, los empieza a poner en marcha como política pública en los 60. En la Argentina, de hecho, hay programas como este que delinean el sistema educativo bajo unos principios que básicamente aquí podríamos sintetizar en la información es clave para el desarrollo, hay que formar sujetos para el desarrollo capaces de emprender. Por supuesto que la recepción latinoamericana de la teoría del capital humano sufre modulaciones, porque en realidad la teoría del capital humano, cuando se desarrolla en los 50 y principios de los 60, pretende dar cuenta de unos desarrollos que habían ocurrido en Europa, y aquí llegan para delinear aquello que se entiende que debería ocurrir. Es interesante también porque quien pone en marcha esos programas es Salonia. Y no sé si lo ubican a Salonia, pero Salonia es viceministro del desarrollismo y es ministro en los 90. Podría no haberlo sido, pero él mismo, pues yo lo entrevisté en un momento, y él mismo refiere a esa propia historia de él, ¿no? Si bien este tipo de enunciaciones son propias de nuestra actualidad, desde ya podemos rastrearlos hacia allí. Algo similar ocurre con la máquina de enseñar y o aquellos saberes que hoy conforman la psicología cognitiva y tienen en las neurociencias sus principales afluentes. Hay todo un desarrollo en paralelo de la informática, las neurociencias, la psicología cognitiva y la tecnología educativa, que hoy, bueno, todos está como más abierta, ¿no? La cuestión de las máquinas que enseñan, etcétera, que comienzan a desarrollarse en esos años. Ahora, ya hacia finales del siglo XX, este conjunto de saberes no solo adquieren cada vez más presencia, sino que se recolocan y se reensamblan en una formación discursiva que retoma gran parte de aquello que en esos años 60 era parte neurálgica de la crítica. Quiero decir, la teoría del capital humano es fuertemente contestada por capitalistas, básicamente por capitalistas, por lo que son las corrientes marxistas y neomarxistas. De forma tal que el emprendedorismo que involucra a la sociedad de empresa y que ya la teoría del capital humano difonía de manera clave, en el presente se articula en una narración de un sujeto crítico llamado a hacerse a sí mismo, a elegir quién quiere ser. La crítica fuerte de este tipo de pedagogías estaba ligada con una suerte de maestro que devenía técnico. O sea, en la lógica de la máquina de enseñar, el docente solo tenía que cumplir los pasos de un programa. La crítica decía que el docente tenía que ser participativo, que tenía que asumir la responsabilidad, desarrollar proyectos, la escuela tenía que atender a la comunidad. Bueno, ahora sí. Es así como muchas veces los tratados de pedagogía, del management y o de la salud y informática mediante, para nombrar solo algunos de los corpus de saber, se parecen tanto entre sí y se
construyen como relatos de autoayuda, donde somos llamados a cambiar, a mirarnos a nosotros mismos, en vistas a operar una analítica de nuestros egos que nos lleven a regular nuestras acciones y redirigir nuestras conductas. Sin norma, porque eso es una clave de estos tipos de relatos, no hay norma, porque la norma es sé quién quieras ser, tú puedes ser quien quieras ser, sé tú mismo. Sin norma que seguir, sin super yo que nos diga quién o qué debemos ser, ya que podemos ser quien querramos ser. El trabajo sobre nuestra identidad, el caso de la educación sexual se vuelve para mí un claro ejemplo de la cuestión, se vuelve materia clave sobre la que debemos trabajar, el norte sobre el sobre y para el que debemos emprender. Quiero decir, la identidad se vuelve ese trabajo que somos llamados a hacer sobre nosotros mismos, a forjarnos, a hacernos. La gestión se vuelve la llave de estas acciones. Debemos gestionar conocimientos, aprendizajes, sistemas de salud, la propia enfermedad que ya planteaba el compañero mexicano, instituciones y desde ya nuestros egos, siempre ya en el borde, porque aparte son egos llamados a cambiar. A mí siempre me hace acordar un texto de autoayuda que ha sido uno de los más leídos en los últimos años, aunque creo que me habré quedado un poquito atrás en el tiempo, que es ¿Quién se ha llevado mi queso? Bueno, es uno de los textos más leídos que básicamente es prepararse para el cambio permanente, ¿no? Aquí una noción como proyecto de vida, proyecto institucional, gestión por proyecto, etc., se ha vuelto clave para las diferentes arenas de la vida social, al punto que la política pasa a ser entendida como la puesta en marcha de programas y proyectos. De hecho, es cada vez más común ver cómo las políticas se traducen en programas. Por ejemplo, programas para la población en riesgo, para las familias que se asumen como inempleables, para los jóvenes niní, para los adolescentes, para los jóvenes en conflicto con la ley, etcétera, etcétera. Es en este sentido, y esto lo veo a diario, como en los barrios más pobres, cada vez que identifican algún tipo de población, lo que llega es un programa. La otra cuestión que a mí me sorprende bastante, participando en algunos y leyendo alguna bibliografía, es que la analítica de políticas para la juventud, por ejemplo, lo que hace es analizar los programas que se han puesto en marcha, de forma tal que la política, por lo menos la política social, se traduce en planes y programas destinados a poblaciones particulares o a su categoría de poblaciones particulares. En todos los casos, en la lógica de la gestión o el gerenciamiento, se trata de programas que funcionan en poner a los destinatarios a hacer algo consigo mismos. Un relato en que somos llamados a hacernos, a forjarnos, pero que en esta clave de la política de venía programa involucra otra cuestión que me importa a mí resaltar, que es una lógica de pensar fragmentado. O sea, se piensa en términos de fragmentos, de poblaciones, no de población, sino de poblaciones. Respecto a lo anterior, todos los programas se le envió, bueno, hay tantos que a mí le perdí, o sea, decidí no acordármelos, pero que todos son algún tipo de subsidio que el otro tiene que hacer algo. Y sobre todo tiene que hacer algo consigo mismo. Incluso cuando se trata de programas que se dirigen a quienes ya se asumen afuera, entonces ya ni siquiera vale la pena capacitarlos. O sea, hay una suerte de muchísimos programas que se han puesto en marcha que tienen que ver con volver a empleable a una población que pareciera sin empleable. Ahora, hay otros que se asumen como que ni siquiera vale la pena porque esa población ya está en ese borde y no lo va a franquear, pero aún así se espera que hagan algo consigo mismos. O sea, hay una búsqueda de activar la agencia. En este punto, uno de los lugares clave de la cuestión de la gestión es el poner a la gestión como una cosa local y per se fragmentada. Desde fines del siglo XX estamos viviendo una época en donde el gobierno ya no se piensa como totalidad. En otras palabras, y aquí de nuevo un ejemplo proveniente de la educación. De ningún modo entiendo que la vida social alguna vez asumió esa forma de totalidad orgánica que soñaba Durkheim. Lo que importa aquí sí es que se esperaba que se consiguiera esa organicidad, esa totalidad.
De hecho, todo el trabajo de civilización a barbarie, todos los sistemas educativos se montan esperando poder forjar esa moral común. No es que Durkheim entendía que esa moral común existía, sino que entendía que debía ser creada. La educación fue clave en este sentido. Hoy, de hecho, añoramos una infancia que nunca fue. Los jóvenes no eran disciplinados, sino que se actuaba para que lo fueran. Si el examen condensó la sanción normalizadora y la vigilancia jerárquica, es básicamente porque la normalización funcionaba como horizonte de sentido, como deber ser. Está claro, nuevamente, podemos interrogar no está presente en esa clave. Fíjense que hoy, y creo que forma parte de los dispositivos actuales, ya la evaluación parece perder peso. No hay a quien sancionar, no hay a quien normalizar, o ya no tiene sentido la normalización. Aquí me importa nuevamente retomar en sí, entonces, la noción de fragmentación, porque entiendo describe bastante cómo se piensa y opera el gobierno en nuestras sociedades, donde la clave es la articulación en torno de ese sé tú mismo o tú puedes ser quien quieras ser. Ser alguien hoy es marcar la propia diferencia, marcarse como diferente del rebaño. De hecho, la publicidad hace de esto un ejemplo claro. La gestión está claro que va en esa dirección, se expresa como ese autohacerse que supone el gobierno de la conducta. De hecho, la autoayuda es prepararse a cambiar, a ser diferente, y hacer tú mismo es marcar esa diferencia. Los programas que recién nombraba se constituyen en la lógica del hacer al otro. No un hacer vivir, sino un hacer que el otro haga. O diría más, un hacerse. Que se piensa nuevamente como lógicas fragmentadas para poblaciones pensadas de manera fragmentada. Programas que, como hoy se puso de moda la noción, deben articularse en el territorio. ¿Vieron? Todo es territorio. Y que encuentran en la comunidad el locus clave de gobierno de la población. Probablemente hoy deberíamos pasar a designar y hablar de poblaciones entonces. Sobre esta cuestión de lo local y las formas que asume la política, yo encontré en el barrio a uno de los politólogos más importantes que tuve el gusto de conocer en este tiempo, que era un líder barrial mal llamado Puntero, que en una entrevista me dice: la política cambió, la unidad básica ya fue, ahora lo que tenemos son fundaciones. Y acá nuevamente, como ese chico que saltaba el muro para entrar, me parece que en esa frase condensa las lógicas que asumen, sobre todo para esta población, aunque no solo, las políticas públicas. Es increíble la cantidad de ONGs y fundaciones que se han creado, radicados en los barrios en los últimos años. Cuando digo los últimos años no estoy hablando de fines del siglo XX en adelante. Porque, por supuesto, la forma de conseguir financiamiento, en otro sentido no tan preciso, porque esta era una precisión realmente increíble, un padre, un vecino del barrio me decía que estaba buscando crear una ONG, en realidad una iglesia iba a ser, pero que también es una fundación, para poder recibir donaciones, porque así le iba a dar de comer a su familia. Quiero decir, la ONG es la forma de financiarse y es la forma de la presencia del Estado, más que de la ausencia. Por último, no sé si me queda más tiempo, pero bueno, me parece que si en hay algo que expresa esta lógica fragmentada que presenta el gobierno y se condensa y se cristaliza en las actuales formas que presenta el ordenamiento del territorio que involucra las megaciudades. Y que ayer y en cualquier otro de estas situaciones de desastres naturales quedan al descubierto, ¿sí? Barrios anegados. Yo creo que es para mí un error hablar de guetos. Creo que no podemos hablar de guetos, por lo menos no en nuestras ciudades. No están encerrados, la gente sale y sale muchísimo, y a veces eso se vuelve un problema justamente para el gubernamentaliano, de las formas que asumen el gobierno de la conducta. Y me parece que, de hecho, estas lógicas de ordenamiento del territorio tienen que ver con cómo se articula hoy gobierno y biopolítica. De hecho, en realidad, Foucault, en esa conferencia
que da en Río de Janeiro cuando él empieza a hablar de la biopolítica, y habla de la medicina social, el nacimiento de la medicina social. Él ahí de hecho habla de cómo la constitución de las ciudades involucra la división de barrios ricos y pobres. Digo, no hay novedad acá. Sí creo los procesos de profundización de esto y las formas que asumen. ¿Por qué? Porque en ese momento los procesos de urbanización y esa medicina social procura actuar sobre esos barrios. La pregunta es hoy, ¿qué está pasando con esto? Así, si la biopolítica en todos estos aspectos implicó la acción sobre el ambiente, el milieu, en el presente podemos preguntar sobre las líneas contemporáneas de esa acción. Y es aquí donde la frase de este líder barrial adquiere claridad. La acción sobre el barrio se presenta en la lógica de administración de planes y programas, en donde el estrepitoso crecimiento de las ONG no solo es clave para conseguir fondos, sino también para la administración de estos programas y de la propia vida. De hecho, incluso, ya estoy terminando, los procesos de asfalto, cuando se asfaltan barrios, se crean cooperativas para asfaltar barrios, pero como es el barrio y la cooperativa la responsable por el asfalto y no hay nadie más trabajando en eso que la propia cooperativa, de forma tal que uno encuentra en el barrio cómo se asfalta sin agrimensor y por tanto se genera un tipo de asfalto que hace así. Los resultados sin cloacas no hace falta que se los diga. En esa clave, donde el hacer adquiere su espesor, los sujetos están puestos en situación de estar a la pesca de planes, gestionarlos y devenir responsables por los resultados. Esto es, no solo por su vida, sino por sus condiciones de vida. Organizaciones, sujetos o instituciones quedan en una suerte de temporal autonomía para definir y definirse. Librados a su propia suerte, la autogestión es clave. Hace poco me decía alguien que administra planes, que yo le decía, bueno, miren a quién le pusieron tal cosa, y me dice, ¿qué querés? Sí, ¿cómo no lo va a conseguir si presionó por todos lados? O sea, hay una lógica de conseguir financiamiento en donde hay que gritar fuerte, presionar y golpear puertas. El que no golpea cantidad de puertas suficientes se queda afuera. Esa agencia sobre la cual se sostiene, esa creación de agencia, que se despliega en el poblamiento del barrio y ordenamiento del territorio, es aquella que a la vez se vuelve clave para entender muchos de los procesos de resistencia que creo que el concepto de dispositivo, por otra parte, trae consigo. Y las revueltas contemporáneas, donde también ocurre algo, así como una suerte de irrupción, muchas veces silenciosa, que funciona permanentemente como amenaza abyecta y que, a diferencia de las periferias urbanas que en el siglo XIX se pensaban acechando la ciudad, en el siglo XXI presentan un panorama bastante más complejo porque ese afuera quedó adentro. Sobre esto me quiero detener un segundo. Es interesante, estos barrios están, y gran parte de estos barrios en el conurbano bonaerense, díganme ustedes acá, se asientan en bañados, porque ustedes saben que, bueno, la ciudad de Buenos Aires es un gran bañado en realidad, ¿no? Hay muchísimos arroyos que fueron entubados, donde se libraba lo que se llamaba la frontera interior, ¿sí? Las guerras, bueno, la Reconquista, que es esta zona, tiene Reconquista por ese motivo. Ahora, esa zona se pensaba fuera de la ciudad. Y me parece que una de las transformaciones de este ordenamiento territorial contemporáneo, que era lo que yo te comentaba antes, es que esas zonas quedaron dentro. Y quedaron dentro de una manera donde estos barrios están al lado de otros cerrados, que también tienen lógicas bien particulares. ¿Por qué? Porque los barrios cerrados es muy común que estén a la vera de los ríos. En la ciudad de La Plata con el arroyo Gato pasa algo similar, en donde ponen compuertas, por ejemplo, para protegerse de la lluvia, de forma tal que lo que ocurre es que del otro lado las zonas se anegan, porque no solo se construyen y ponen las compuertas, sino que levantan las cotas de ríos y arroyos. Ahora, creo que afuera que está dentro, otra situación muy interesante que yo creo que es una pregunta profunda, una pregunta acerca de las políticas sobre la vida contemporánea, que asumen en las sociedades contemporáneas,
tiene que ver las cloacas máximas de la ciudad de Buenos Aires, o sea, las cloacas de la región metropolitana, que incluye también al conurbano, van a Berazategui. Y es interesante ese punto para entender cómo ese afuera está dentro. De hecho, a pocos kilómetros está la toma de agua de la ciudad de La Plata, o sea, del agua que se toma en la ciudad de La Plata. Y creo que también esto cuestiona la categoría inclusión-exclusión, porque en realidad estamos, digamos, si la barbarie, ¿no? Había que civilizar a aquel que acechaba, que esto Sarmiento lo dice muy claramente en la educación popular, ¿no? Los guangalíes que acechan la ciudad. Hoy esa barbarie en realidad no está. Entre comillas digo lo de barbarie, por favor. Y es aquí, y con esto cierro, donde ese episodio del joven saltando el muro para entrar adquiere densidad, espesor. Ya no se trata de ratearse, ya no se trata de escapar, se trata de estar, de luchar, de tener un lugar y por sobre todas las cosas de irrumpir. Creo que incluso en muchos de estos casos resistir es insistir. Y lo que uno encuentra es eso, gente que insiste, algo que decías vos y que me llamó mucho la atención porque no había leído eso de Butler. Lo que hay en los barrios es exceso de mina, es lucha, insistencia por la vida, no lo contrario. De hecho, muchas veces los barrios, en las bibliografías incluso académicas, aparecen como en una suerte de puesta en masa, lecturas como del abandono. Yo creo que no hay abandono porque realmente hay estado mucho. La pregunta es cómo, no si hay o no hay. ¿Cómo se presenta? Y a la vez las descripciones sobre estos barrios, incluso un libro que ha tenido mucha difusión como Ciudad del Planeta en Miseria de Mike Davis, lo que presenta es estos barrios como una suerte de despojo donde ahí no hay vida. Y yo creo que eso también es biopolítica. Se presenta como una suerte de pornografía de la pobreza, llaman algunos autores. Y me parece que lo que uno encuentra cuando va a los barrios, y con esto cierro, es con otra cita de campo, un vecino, un amigo ya del barrio, me decía que él había ido a participar a una reunión del municipio, que era el único del barrio, y que hablaban todos de asentamientos, de villa, y él en un momento se para y dice: ¿por qué están hablando de asentamientos si nosotros estamos hace 30 años acá? Esto es un barrio. Y me parece que eso contesta la forma en que miramos. Y ahí está, digamos, la otra forma que creo que también está en estos poemas que recuperaste, que analizabas. Bueno, muchas gracias.